Honduras, su capital. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña y que nos ve en Radio Cerrí. Hoy estamos en una nueva emisión de nuestro programa Piedra, Papel y Cuerda. Hoy estamos, como siempre, muy contentos y muy emocionados porque tenemos un invitado muy importante. Es el ingeniero Mauricio Araya Rodríguez. Mauricio es docente en el Instituto Tecnológico, es profesional independiente, es representante del Tecnológico ante el Instituto Técnico de Normas Técnicas de Costa Rica. Y hoy vamos a conversar sobre un asunto que estoy seguro que les va a interesar a muchos de ustedes porque se ve mucho en nuestro diario quehacer. Voy a construir, me recomendaron prefabricado, me recomendaron liviano, me recomendaron bloques de concreto, voy a hacerlo con esto porque es más barato. A veces hay que tener en consideración más cosas a nivel técnico que solamente el precio. Evidentemente nosotros entendemos que la gente, y empezando por uno, tiene que buscar su economía y las cosas que mejor se le acomoden y que mejor le convengan, pero cada una de esas aplicaciones, llámese construcción liviana cuando se casa el hijo o la hija o se descasó el hijo o la hija y tiene que venirse a vivir en la casa de los papás y hay que construir arriba, entonces ¿cuál sistema constructivo es el que nos favorece, el que nos es más apto para nosotros? O vamos a comprar un lote o nos dejaron un lote y hay que construir una casa que vamos a utilizar para alquilar, o es nuestra casa de habitación en la que vamos a vivir por 30, 40 años. Entonces cada uno de esos sistemas constructivos tiene una aplicación y hoy Mauricio nos va a ayudar y nos va a guiar. También invitarlos a que si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor no duden en escribirla en el chat en vivo y nosotros aquí la vamos a estar leyendo. También invitarlos a que le den seguir y like a la página de Ricardo Zúñiga, Ingenieros Asociados, que es donde los podemos ayudar con todas las consultas y los trabajos que ustedes necesiten llevar a cabo en muy diversas áreas de la ingeniería. Hoy también es importante mencionar que nosotros no vamos a tocar temas desde el punto de vista comercial, ni vamos a conversar a favor o en contra de uno u otro sistema o marca. Vamos a hablar mucho en términos generales para que la gente tenga más oportunidades de tomar decisiones con base en la información. Entonces, Mauricio, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos. Sé que te tocó un poco difícil el tema de la empresa, viene desde Tres Ríos, Mauricio, entonces agradecidísimos nosotros porque estés acá con nosotros acompañándonos. No, más bien, Ricardo, muchísimas gracias por la invitación. Y aquí con todo gusto, cada vez que podamos aportar algo al conocimiento general, a tratar de informar a la gente y a los colegas también, con información transparente, objetiva, y que logre que la gente pueda tomar decisiones informadas, ¿verdad? Uh-huh. Sí, eso es lo más importante. A veces cuando uno está en la calle se topa con eso que te mencionaba, y me imagino que vos también lo habrás visto cientos o miles de veces, que la gente siempre a veces está decantada por algún sistema constructivo. Hay cosas inclusive culturales que nos afectan a nosotros, pero que no quiere decir que un sistema sea necesariamente exclusivamente bueno para una cosa o que descarte el otro, ¿verdad? Entonces siempre es importante que la gente tenga la información. Como les comentaba, Mauricio es profesor en el Tecnológico hace más de 15 años, ¿verdad? Uh-huh. Es investigador, es autor también, y como les comentaba, es representante del Tecnológico ante el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica. Quisiera, Mauricio, que te presentes, por favor, y también que nos expliques qué es INTECO y por qué consideras que es importante. Ok, bueno. Sí, yo tengo ya 16 años de ser docente en el Instituto, el Tecnológico de Costa Rica, el TEC, que todo el mundo lo conoce como TEC, ¿verdad? Uh-huh. Y tengo ya 23 años más o menos de ser profesional liberal. Uh-huh. Cuando tenía como 7 años de estar ejerciendo, pues se dio la oportunidad de participar ahí en un concurso para poder ingresar como docente en el Tecnológico. Pues por dicha logré ingresar, que siempre me llamó la atención el tema de la docencia, y siempre tuve mucho interés en desarrollarme como ingeniero liberal, uh-huh, como profesional liberal. Uh-huh. Entonces ya tenía bastante tiempo ejerciendo de esa manera, lo logré complementar con el tema de docencia, y estando en el TEC también se dio la oportunidad de la representación académica ante el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, que es INTECO, que juega un papel muy importante a nivel país porque es donde se generan las normas técnicas
que al fin y al cabo le dan respaldo y sustento técnico a muchos reglamentos, códigos y al ejercicio profesional, ensayos de laboratorio, equipos para laboratorio, especificaciones para materiales. Entonces nos da esa información que requerimos para tomar buenas decisiones. Es complementario a todo esto que decimos para poder tomar una buena elección en un sistema constructivo, porque de todas formas, sea un sistema ya establecido o que dependa de algunos elementos, por ejemplo que el sistema de mampostería depende de los bloques, depende del cemento, la arena, el piedra, la varilla, todo eso está en cierta manera ya referenciado a través de normas técnicas. Ya tenemos respaldo para saber qué tipo de especificaciones debe cumplir. Los sistemas prefabricados también están ya amparados a normas técnicas nacionales, y entonces casi todos los sistemas constructivos, inclusive esos que aparecen, que a veces no sabemos ni de dónde salieron, muchos ya tienen parte de su sistema amparado en normas técnicas. Ahora, que cumplan, ya eso es otra historia. Que tengan un respaldo de tener esos productos, ya sea certificados, o por lo menos que tengan una ficha técnica, que le hayan hecho ensayos de laboratorio, ya eso es otra historia. Pero por lo menos hay bastante normativa a nivel nacional que nos ayuda a tomar esas decisiones. Y en este caso Inteco se encarga de generar ese tipo de normativa. Entonces ya tengo como 12 años de estar representando al TEC ahí en Inteco, y al principio eran 1 o 2 comisiones, y poco a poco ya al día de hoy estoy también en el Comité Central de Construcción y como en 10 o 12 comités adicionales, ¿verdad? Entonces es una muy buena experiencia porque uno ahí conoce expertos de muchos temas relacionados con el sector construcción, y entonces hay un intercambio de conocimiento muy bueno, uno ahí aprende un montón, ¿verdad? Y sigo aprendiendo, ¿verdad? Porque espero poder continuar ahí. Me encanta el tema de normativa, me encanta ejercer como profesional y me encanta ser docente. Entonces ya logré, como dicen, hacer una amalgama. Qué bueno. En base a lo que a uno le gusta, ¿verdad? Disfruto mucho mi trabajo. Y me contabas también que te interesó desde muy jovencito la parte de control de calidad, ¿verdad? Sí, correcto. De hecho, mientras yo estudiaba, yo soy egresado de la Universidad de Costa Rica, en la licenciatura de la Escuela de Ingeniería Civil, y mientras estuve estudiando, fui asistente de varios cursos, fui asistente del Instituto de Investigaciones en Ingeniería, ayudé ahí en la elaboración de algunos documentos, y me interesó mucho el tema de laboratorio. Era muy interesante ver los resultados, ver todo ese tipo de ensayos, y mi proyecto de graduación fue el primer estudio que se hizo a nivel nacional en cuanto a control de calidad de concretos y morteros. A partir de ahí, el Instituto del Cemento y el Colegio de Ingenieros, Colegio Federal de Ingenieros, replicaron, hicieron algunas variaciones y siguieron haciendo estudios en ese sentido. Pero ahí fue donde yo dije, me gusta esto, está interesante el tema de control de calidad, y más que los resultados fueron muy alarmantes y siguen siendo alarmantes por ese desconocimiento de las normas, de tomar buenas decisiones y de saber qué debo cumplir. La información está ahí, a veces es que no la buscamos y no nos asesoramos bien, ¿verdad? Sí, eso es para también que la gente aquí tratamos a veces como de poner analogías, ¿verdad? Entonces es tan importante como la certificación, por ejemplo, de una medicina, ¿verdad? Uno no se puede ir a comprar una pastilla para algo que tenga en el corazón o algún padecimiento grave, porque estás poniendo en riesgo tu vida. Esa pastilla o esa medicina ha pasado por un proceso de certificación que le permite salir a la calle para que sea apta para el consumo humano. Al igual son los sistemas constructivos. Entonces, para que un sistema constructivo y el profesional que te va a hacer los planos y te va a certificar su responsabilidad profesional pueda garantizar y certificar que la inversión que está haciendo la gente vaya a ser segura, primeramente, para la integridad física, que vaya a ser segura para los vecinos y los lotes de la par también. Entonces es importante todo ese estudio técnico también para que la gente sepa el porqué de las cosas, ¿verdad? Es muy importante el nivel de investigación en eso. Por ejemplo, cuando uno está en la construcción y está el maestro de obras haciendo concreto, bueno, ese concreto hay que saber cómo manejarlo, hay que saber que no puede tener tierra, no puede tener materia vegetal, no se le puede echar la cantidad de cemento o de agua o de arena o de piedra que uno quiera, porque de la mano con eso está la integridad de la estructura. Entonces todo eso es control de calidad, que es lo que Mauricio se ha especializado y se ha intervenido desde que estaba como estudiante. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en consideración. Y también comentar que
cuando se hace algún plano, estamos hablando para la construcción, la teoría indica que debería ese plano constructivo llevar o estar acorde con los lineamientos que tienen esas normas, ¿verdad? En cuanto a separación de varilla, cantidad de refuerzo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí, de hecho es recomendable a veces hacer referencias en los planos, no solo las notas aclaratorias o detalles constructivos o las notas estructurales o eléctricas en los planos, sino que a veces es bueno hacer una referencia también al tema de normativa, que a veces está ya en cierta forma ligado, porque cuando tenemos que cumplir un código sísmico o un código de instalaciones hidráulicas o el código de cimentaciones, en esos códigos ya se hacen referencia a la normativa INTECO. Es importante que esos códigos se estén actualizando porque también las normas se van actualizando y a veces cambian la codificación o la versión. Pero es importante saber que sí, que ya las normas están siendo tomadas en cuenta de manera muy constante. Y formal. Y formal, exactamente. El tema de la normativa es digamos, de acatamiento voluntario. Se vuelve obligatorio en el momento que es parte de un código, de un reglamento, o que se inscriba en un contrato, una licitación. Pero ya tenemos por lo menos esa información técnica que nos permite pues tener una referencia y un respaldo que fue elaborado por un grupo de profesionales y un grupo de expertos, que ya podemos tener tranquilidad de que eso está bien respaldado. Y ya la mayoría, como te digo, de productos de construcción y sistemas constructivos ya tienen bastantes normas de respaldo a las cuales debería acudir también el profesional para que sepa cómo debe cumplir con todo. Claro, también eso que menciona Mauricio es muy importante ahora que él hablaba del código sísmico, por poner una de las normativas que hay, y que aquí también siempre decimos que la gente no está obligada a saber eso. Para eso está el trabajo de uno como profesional. Entonces, nuestro país es un país sumamente sísmico, está sectorizado en zonas, valga la redundancia, donde hay mayor o menor sismicidad. Entonces, si una persona va a construir una casa de 2 pisos, por ejemplo, o a construir su primer nivel, y para más adelante, dentro de algunos años, planea construir el segundo, bueno, hay que escoger un sistema constructivo que le vaya a dar ese respaldo. Hay códigos inclusive para las cimentaciones, es diferente la cimentación para una casa que va a ser de un piso toda su vida para una que va a ser de segundo piso. Entonces ahí hay que tener en consideración, bueno, una casa de bloques o una casa de prefabricado o una casa en gypsum, ¿verdad? Entonces todo eso es muy importante que lo tomemos en consideración. Quería preguntarte, Mauricio, básicamente, ¿qué criterios pensás vos que se puede recomendar a la hora de escoger el sistema constructivo? Como mencionaba hace algún momento, por ejemplo, si hubiera que hacer una construcción para una vivienda propia, que es de una familia que se va a quedar ahí en teoría por el resto de la vida, o el caso que comentaba yo hace un momento, si es una casa, digamos, más comercial para alquilar, o si tenemos que ampliar sobre una casa existente que ya el espacio es limitado, que tenemos vecinos a los lados, o ampliar sobre una casa que es prefabricada, ¿se puede o no? Ahí hay una foto que te va a interesar mucho, vas a verla ahorita. No, vieras, Ricardo, que en ese sentido, o sea, lo primero que yo le recomiendo a todos es primero que busque asesoría profesional competente. Porque el problema es que lamentablemente hay mucho colega por ahí que está ya como casado con un sistema constructivo. Eso es muy nocivo porque entonces siempre hace lo mismo. Y si está cometiendo un error, siempre hace el mismo error. Entonces, yo normalmente a un cliente le ofrezco todas las opciones. De manera transparente le digo, aquí usted tiene 3, 4, 5, 6 opciones, no solo para el sistema constructivo, sino también para los acabados o para la estructura de techo o la cubierta de techo. Entonces, uno le dice las ventajas y desventajas de cada sistema y además los costos asociados. Entonces la persona dice, bueno, puedo pagar ese capricho o mejor no, porque necesito invertir en algo que tiene mayor prioridad. Entonces, ¿cuál es el sistema que yo debería escoger? Bueno, eso va a depender de muchos factores. Hay factores que no podemos generalizar, hay otros que sí, pero, por ejemplo, hay mucha información que está disponible ahí en internet de respaldo formal bastante bueno. Por ejemplo, hay un documento que se llama Manual de Valores Base Unitario según tipología constructiva. Entonces vemos que la mayoría de viviendas, el grueso de las viviendas, está en un rango ahí de precios que andará entre 250 hasta 400,000 colones por metro cuadrado. Obviamente hay casas más caras, pero digamos en ese rango no se maneja la mayoría. En ese hay una designación en ese documento donde vemos que todos los sistemas constructivos los incluyen
en la misma categoría de valor. No hacen diferencia si es de mampostería, o sea, de block, si es prefabricado o si es liviano. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el sistema constructivo de las paredes representa menos del 10% del costo total del proyecto. Eso es súper importante. Eso cuando lo conversamos vos y yo por teléfono, cuando te hice la invitación para que nos acompañaras, yo francamente soy transparente, yo desconocía ese dato, pero es sumamente interesante, ¿verdad? Entonces el tema de paredes realmente no pesa tanto. Exacto. Entonces, ¿dónde viene el problema? Que Perdón, para la gente, no pesa a nivel de presupuesto. Exactamente, sí. Exactamente. Entonces, ¿dónde viene el problema? Que uno sabe, hay mucha publicidad engañosa, mucha publicidad que se maneja por ahí de manera subjetiva, que está parcializada, que tienen departamentos de publicidad y mercadeo muy buenos, y que la gente por la vista cae en la trampa. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso hay que asesorarse bien de un profesional que le diga, mire, no, las paredes representan alrededor de un 8-9%, y de ahí el ahorro que usted tiene, porque igual va a tener que pagarlo y va a tener que pagar cierta mano de obra. Es cierto, con un sistema prefabricado, algunos de esos, ahorras un poco de tiempo, pero a veces no vale la pena esa prisa si al final vas a tener un proyecto con menor durabilidad, menor calidad o algunos problemas constructivos o a futuro. Entonces uno dice, bueno, se le da toda la información al cliente, se le dice cuánto es el tiempo de construcción, el tema de durabilidad, el tema de costos. Y entonces hay que tener cuidado porque sí, al final la diferencia es muy poca, relativamente es muy poca, y eso es importante que los profesionales se lo indiquen al cliente. Eso sí, que le digan, bueno, una casa con cierto sistema constructivo va a tener una vida útil de 30, 40 años, pero si esa misma casa usted la hace con un sistema otro diferente, que está mejor respaldado, le puede durar 80, 100 años. Eso a veces los colegas no lo aclaran, cuando la diferencia en precio es muy poca. Entonces hay casos específicos en los que un sistema va a tener prioridad o va a ser más adecuado de utilizar que otro, pero en igualdad de condiciones pues sí tienen sus ventajas y sus desventajas, pero tenemos que tener claro que nadie nos puede ofrecer que con un sistema vamos a ahorrar un 30 o un 40% porque estamos escogiendo un sistema de paredes cuando en la realidad las paredes ni siquiera representan un 8%, entonces ¿cómo va a tener un ahorro un 30 o un 40%? Claro. El mayor peso está por el lado de los demás materiales, el tema de acabados, el tema de los honorarios, el tema de la mano de obra, entonces realmente ese ahorro o esos porcentajes que a veces nos dicen que va a salir con 30 o 40% de descuento, eso es mentira. Sí, probablemente hay un tema entonces de calidad en la etapa constructiva de por medio, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Exactamente, y que hay documentos que respaldan muy bien los sistemas constructivos, por ejemplo el código sísmico, ahí están los sistemas constructivos más comunes bien respaldados. Está el tema de mampostería, el prefabricado de columna de baldosa, el prefabricado de losa vertical, este otro, bueno, el sistema liviano, y también este otro que lo conocemos como el emparedado de estereofón con malla, ¿verdad? También ese está ahí. Entonces, bueno, ya le tocará al profesional decidir cuál es el más adecuado, pero en igualdad de condiciones debe ser transparente en presentarle toda la información al cliente y decirle todos los factores asociados, ventajas y desventajas, y en casos específicos aclararle que tal vez haya una única solución. Por ejemplo, como decías, ¿cómo hago un segundo piso sobre una casa prefabricada? Primero, eso está prohibido. Entonces, pero la gente lo hace. Sí. Yo lo sé, pero te lo comento porque no faltan casos de la gente que tiene que resolver una necesidad de espacio de vivienda donde hay que resolver eso. Entonces, más bien voy a aprovechar ese comentario que me hiciste, Fabián. No sé si puedes pasarme la otra foto, la que comentábamos hace un rato. Vea esa. Esa foto, esa en Pérez Celedón, me la pasó un colega. Ese es un caso real y está en este momento en etapa constructiva. Ok. Claramente, bueno, no puedo opinar sobre marcas comerciales y todo, pero ahí fácilmente se reconocen algunos productos y elementos y sistemas constructivos. Eso que se ve ahí, pues como dicen, el papel aguanta lo que se ponga. El colega puede poner en el plano y puede hacer el diseño que quiera. Hay algo delicado ahí también, que, o sea, muchas veces dicen es un sistema que está, sistema o combinación o cosas que está aprobado por el colegio, lo ponen así. No, el colegio lo que
autoriza o certifica o aprueba, como quieran decirlo, es que hay un miembro del colegio que está tramitando esos planes, del cual se está haciendo responsable. O sea, el colegio respalda al profesional. Ya, o certifica que el profesional está a cargo de nada más. O sea, ya de ahí en adelante es responsabilidad del profesional. Entonces también eso es un engaño a veces que dicen certificado por el colegio de ingenieros o algo así. No, lo que está certificado es el profesional. Sí. Ya el profesional, si toma una mala decisión, hace un mal diseño. Eso que me enseñaba, sí, o sea, primero hay sistemas constructivos que por código están prohibidos que se utilicen para 2 niveles. Entonces, entonces ahí es donde la gente llega y dice, bueno, como sé que es dudoso, voy a tener que hacer el segundo piso liviano. Y entonces hacen esos, yo les llamo engendros, ¿verdad? Esas mezclas extrañas en donde no se justifica. O sea, eso es una injusticia porque eso que vimos en la foto saldría igual a hacerlo con un sistema mejor. Perfectamente pudo haber sido hecho en mampostería, todo completo. No era necesario hacer eso, ¿verdad? Y además que a veces se requiere hacer una estructura, porque como la del primer piso no soporta la del segundo, hay que hacer una estructura independiente. Entonces los costos se incrementan un montón y al final salió más caro el proyecto. Entonces ahí para qué el prefabricado, para que la gente nos interprete bien la foto. Esa foto que estamos viendo, la primera planta, la parte baja, el primer piso, es una casa prefabricada y arriba tiene una ampliación, una segunda planta que primero, como decía muy bien Mauricio, eso no está permitido, construir una segunda planta sobre una prefabricada. Segundo, la segunda planta es bastante más grande que la primera en cuanto a área, lo cual va a generar un peso muy importante. E inclusive detrás, la foto tal vez no lo muestra muy bien, pero el terreno está más alto atrás. Entonces también ahí está un tema, probablemente está de un eventual deslizamiento o algún muro de retención que no se está construyendo, y que entonces la familia, que yo no dudo que haya hecho una inversión o esté haciendo una inversión muy grande para pagar esa casa probablemente por muchísimos años, va a tener algunos problemas o al menos está comprometiendo su integridad y la integridad de la inversión. El compañero que me pasó esto me la pasó porque él es perito, entonces le mandaron a ir a revisar esa construcción y pues evidentemente para uno a nivel técnico es muy preocupante. Sí, inclusive uno no puede opinar porque no tiene información adicional, pero por ejemplo muchos de estos casos, porque me ha tocado ir a revisarlos, son proyectos que se hacen sin permisos. O sea, es una persona un conocido en el lugar, que es el que le hace la casa a casi todo el mundo, ¿verdad? Donde no sacan permisos, no hay un profesional de por medio, y entonces él acostumbró a hacer estas mezclas hace mucho tiempo y las sigue haciendo, y sigue, como dicen, embarcando a la gente, ¿verdad? Y la gente no se asesora a un profesional y entonces incurre eso. Ya cuando viene el problema es cuando uno le avisan y uno dice, mira, es que ya ahora sí es muy difícil poder solucionar el asunto, ¿verdad? Claro, en el primer programa que hicimos, Fabián me preguntaba, bueno, ¿por qué es que te llama más la gente? En mi caso personal, y yo le decía eso que vos estás diciendo, justamente, a veces te llaman cuando ya el problema se presentó, cuando ya el problema está. ¿Qué problemas? A veces un hundimiento, a veces baldosas o algo que se separan, a veces reventadoras en los pisos, o instalaciones eléctricas o mecánicas que empiezan a fugar o que no dan problemas. Entonces todo eso pasa por un asunto de falta de control de calidad y por mala utilización de sistemas constructivos, que repito, no es responsabilidad de la gente, pero para eso es la intención que tenemos en el programa, de darles herramientas para que conozcan o nos llamen a los profesionales para poderles orientar y ayudar en todo eso, porque lo que hemos tratado de orientar el programa ha sido como en cuidar la inversión de la gente, ¿verdad? Sí, yo no quiero ponerme como decimos en favor de ningún sistema, pero a veces mucha gente me pregunta, mire, usted ¿construiría su casa con este sistema? No. ¿Por qué? Porque tengo conciencia de que al final todos terminan costando muy similar, porque el peso está en el tema en la tramitología, en el costo de los materiales generales, en el tema de acabados, y que las paredes es sencillamente una actividad dentro de eso. Y que además que hay ciertos sistemas que me permiten dejar todo listo para una segunda planta de manera muy fácil. En este caso, pues obviamente la mampostería, el block, tiene ventajas en ese sentido, que yo pueda anclar muebles a la pared, que tenga un ancho de pared entre 12, 15 y hasta 20 centímetros, ¿verdad? Estoy muy bien amparado
tanto por normativa nacional como internacional. El código sísmico, ese es un sistema muy estudiado a lo largo de mucho tiempo. Ahora, los sistemas prefabricados pues también pueden ser una buena solución en casos específicos, o donde ocupo construir rápido. Ahí estamos claros. Si estamos en invierno, construir mampostería va a tener sus dificultades. No es que no se pueda, pero va a tener dificultades. Un prefabricado puede ser más rápido. Si necesito tener algún tipo de infraestructura en un tiempo muy corto, obviamente la mampostería pues va a tener problemas, porque eso es muy artesanal, ocupa mucha mano de obra, hay que tener mucho cuidado, depende de muchos lineamientos estructurales y de todo. En cambio, un prefabricado normalmente es como más de armar. Y si yo quiero hacer algo que pueda desarmar luego, entonces a veces pues me conviene más hacerlo en prefabricado, porque en mampostería o en block no voy a poder recuperar nada si quisiera luego desarmar algo, ¿verdad? Entonces puede depender de varios factores, pero como les digo, siempre es muy importante la asesoría del profesional en función a qué se tiene proyectado para el proyecto. Y me interesó muchísimo eso que vos comentabas de la vida útil de la inversión. Bueno, un sistema por una cantidad de dinero, un sistema nos puede dar la casa con una vida útil de 20, 25, 30 años, y con una inversión prácticamente que muy parecida a esa, aumentamos la vida útil en más del doble, hasta 80, 100 años me atrevería a decir. Sí, es que el detalle está en que hay sistemas más vulnerables. O sea, un sistema prefabricado, un sistema liviano, es más vulnerable a los agentes atmosféricos, a la humedad, inclusive a la sismicidad, a la vibración. Entonces se empieza a deteriorar más rápido. El sistema tradicional que conocemos de mampostería de block, ya sea mampostería integral o mampostería confinada, que es una mezcla con columnas y vigas de concreto, tiene la ventaja de que es muy rígido, es muy seguro, se comporta de manera muy rígida, entonces es muy fácil poder adaptarle un entrepiso, seguir para arriba con la segunda planta, ponerle un techo también. O sea, da una posibilidad de poder integrarle muchos elementos que en cambio un prefabricado o en otros sistemas constructivos está muy limitado. Solo puedes poner tomas donde están las cajas en las columnas, o solo puedes hasta cierta altura, o tenés que modular en función al tamaño de las baldosas. Entonces empiezo a tener muchas limitaciones, ¿verdad? Inclusive para temas de acabados. Bueno, que más adelante vamos a hacer o queremos hacer una mejora, bueno, y hay algún enchape o algo, ya es más dificultoso o es más restringido el nivel de acabados que uno le puede dar a una casa prefabricada que a una casa de bloques de concreto, ¿verdad? No hemos conversado casi de materiales livianos. Quería proponerte, si quieres, que vayamos un momentito a una pequeña pausa. Perfecto. Para retomar el tema y regresamos entonces. Reciban un cordial saludo, estimada comunidad cerreseña. Les habla Max Sequeira Cascante, vecino de San Juan de Dios de Desamparados, quien junto con mi padre, Max Sequeira Chavarría, también vecino de San Juan de Dios, vamos a estar interactuando con ustedes con tips empresariales, que son una serie de consejos para los pequeños, medianos y grandes empresarios del cantón para que puedan desarrollar a plenitud sus negocios. A partir del sábado 14 de mayo a la 1 de la tarde, tips empresariales. Desde Radio Acerrí, somos La Potente. Somos La Potente, Radio Acerrí. Nos encanta ser pueblo, por eso somos La Potente. radioacerrí.com. En Radio Acerrí, esto es Piedra, Papel y Cuerda, por La Potente. Bueno, regresamos entonces, nosotros ya nos tomamos un cafecito y un té. Quería pedirle a la gente que nos está acompañando que si tienen alguna duda, algún comentario,
que por favor no duden en expresarlo y nosotros aquí lo vamos a atender y trataremos de hacer el mejor esfuerzo por aclarárselos. Entonces, por favor, con toda confianza, recuerden también darle seguir a la página de Ricardo Zúñiga, Ingenieros Asociados, o nos pueden buscar ahí también. Ahí está el número de celular mío, el correo y todo el asunto, por si en algo se les puede ayudar. Entonces, para eso estamos acá. Mauricio, quería entonces también preguntarte cuáles son los principales problemas que vos has identificado a través de la historia en los principales sistemas constructivos, llámese el de divisiones livianas, el prefabricado y el bloque de concreto. Ok, digamos, un punto importante fue lo que ahora estuvimos comentando, el tema de la vida útil. Que como te digo, eso está muy ligado al tema de la durabilidad también del material, porque nada hago yo con tener acabados muy bonitos adentro, si ya desde las paredes empiezo a tener problemas que me empieza a afectar internamente el ambiente y los acabados. Entonces, digamos, los sistemas prefabricados y los sistemas livianos tienden a ser más vulnerables. Entonces, eso va ligado a la vida útil. Entonces, yo no puedo esperar que una casa que esté construida con sistema liviano me dure 100 años. Es muy poco probable, también por el tema de la humedad, oxidación y todo eso. Un tema prefabricado también, porque uno ya ve que las casas prefabricadas a los 10, 15, 20 años presentan un deterioro ya bastante significativo. ¿En dónde se ve ese deterioro? ¿En qué elementos lo ves? ¿En la junta entre las columnas y las baldosas? Exactamente, empiezan a haber problemas de humedad. Problemas de humedad también, porque el sistema como que está muy vulnerable por el tema de las juntas, ¿verdad? Y a veces no se usan los productos adecuados también. Pero sí, el tema de las juntas, se ven las fisuras. ¿Qué significa una fisura? De ahí, una posibilidad de ingreso de humedad. Y luego también entre las juntas, entre la columna y la baldosa. Entonces eso se puede tratar muy bien y con productos y todo, pero sabemos que el sistema va a tener más movimiento ante un sismo, ante el viento. Entonces ese movimiento normal de los materiales por un tema de expansión y contracción, por viento, por humedad, por temperatura, hace que los materiales vayan cediendo. Y nosotros lo vemos, acá rato vemos en las noticias que un sistema, que un residencial, una urbanización que se entregó ya empieza a tener problemas y todo. Y generalmente es de ese tipo de sistemas. ¿Por qué? Porque primero los hacen de manera muy acelerada y a veces sin los cuidados adecuados. Y a veces tal vez no quieren hacer casas de mampostería block para tipos de sistemas, por ejemplo, para proyectos de interés social, porque sabe que toma más tiempo. Entonces, en lugar de entregar 50 casas, si hacemos en block, entregaríamos en el mismo tiempo solamente 20. Sí, pero son 20 casas que van a garantizar pues, realmente la estabilidad y seguridad de una familia y que van a poder hacerla para segunda planta también sin mucho problema. Entonces, ese punto de la vida útil es muy importante. Ahora, específicamente en problemas que me he encontrado, es también en cómo se construye y la calidad de los materiales. Por ejemplo, el block, varilla, cemento, arena, eso está bastante normado en el país. Entonces la gente ya conoce bien, pero por ejemplo, la gente va a comprar prefabricado y nunca pide el certificado de si hicieron o no pruebas de laboratorio o si cumple o no la norma. Y eso es muy delicado. Incluso también con los mismos bloques de concreto, porque hay bloques de calidades. Entonces, tampoco podemos hablar mal de nadie. Y, repito, no es la intención, pero hay que asegurarse de que el proveedor donde uno está comprando tenga un bloque, si esa es la intención que tiene la gente, que sea certificado, que sea de calidad A. Porque a veces hay tal vez fabriquitas que son de barrio o lo que sea, que no desmerita uno el trabajo que hacen, pero tal vez para la aplicación que queremos, que es en una casa donde va a vivir nuestra familia por muchísimos años, hay que tener cuidado. Entonces, de nuevo, ahí entra el trabajo del profesional para asesorar a la gente. Exactamente, y que se ponga detrás a investigar si el producto que se requiere, o sea, que se va a comprar, ya posee ese tipo de ficha técnica certificado y verificarlo también. Que se da mucho con los prefabricados. Nos hemos encontrado ahí en el TEC, nos llegan a veces pruebas o nos piden ensayos de laboratorio a veces de fábricas que son rurales y a veces cumplen, a veces no cumplen, igual siguen vendiendo. Igual sabemos que hay mucha fábrica rural en ese tipo de productos. Entonces, lo primero que yo les recomiendo es primero estén claros y asegúrense de que el material cumple con la normativa nacional, sobre todo en prefabricado, pero también como dijiste en el blog, que sabemos que hay bloqueras por ahí que no sabemos de dónde aparecieron. Hay que asegurarse que el material esté bien respaldado. Y el otro detalle es, por ejemplo, con el sistema liviano, ahí donde viene el problema es que por la falta o la escasez y falta de disponibilidad a veces de metales, aceros de buena calidad, a veces tenemos unos materiales
que se instalan y se te oxidan en cuestión de meses. Y a veces la gente se va por lo barato. Y a veces no hacen un buen tratamiento en las uniones, en las soldaduras. Y entonces ese material está ahí adentro dando problemas. O no se diseña bien. Aparece un soldador que dice, es que yo ya he hecho este tipo de trabajos, y lo hace sin ningún tipo de respaldo, sin ningún tipo de asesoría técnica. Lo hacen con perfiles delgaditos para bajar costos, y luego le pones los acabados, pero vos brincas o te mueves o te recostas y sentís vibración, todas las ventanas suenan, las paredes. Entonces ya eso es una falta de rigidez que podría significar un problema, y además no deja de ser incómodo. Pero la gente se ha acostumbrado a ese tipo de problemas y ya lo ve como normal. Cierto. Entonces uno dice, mira, qué difícil que la gente vea normal que las cosas queden mal, porque dicen, no, es que eso es normal que le pase a todo el mundo. ¿No? Es como comprarte un carro y que vos digas, no, pero es normal que te quedes varado de vez en cuando, es normal. No, eso no debería ser, ¿verdad? No podemos normalizar cosas que estén al margen del patrimonio y el bienestar de una familia, o sea, y de la seguridad. Eso es muy delicado. A mí me ha tocado construir con prácticamente todos los sistemas. Prefiero, mi prioridad, generalmente trato de recomendar la mampostería al block, pero también me ha tocado los otros sistemas, y yo me he asegurado, por ejemplo, con el sistema con liviano, de que quede suficientemente rígido, porque lo diseño, y además utilizamos un acero más rígido en los puntos más claves, críticos. exacto, para generar, como decir, una jaula rígida primero, y luego vamos cerrando en base a los mismos catálogos que tienen los fabricantes, y hacemos un diseño y utilizamos perfilería de un calibre buena calidad, para generar una estructura estable y además rígida. Entonces cuando ya le pones a eso los forros y le pones acabados, a veces no te das cuenta que estás en una casa liviana, porque no vibra para nada. Y preferimos utilizar como entrepiso siempre losas de concreto, ya sea que usemos viguetas de concreto o usemos vigas de metal. Pero preferimos usar losas de concreto porque eso termina de darle mucha rigidez. Como diafragma en lugar de las láminas prefabricadas de fibrocemento. Exactamente, porque a veces esas láminas pues tienen una contextura, densidad, es un medio diferente al piso que luego queremos instalar, excepto que fuéramos a poner un laminado o alfombra. Pero si ponemos, por ejemplo, piso cerámico, porcelanato, aunque hay ciertas maneras ahí de tratar de evitar esos problemas, siempre aparece en algún momento. Porque al menos el nivel de riesgo de que algo pase se incrementa mucho. Exactamente. Si pones una losa de concreto, probablemente tenés que reforzar un poquito el primer piso para asegurarse de poder poner una losa de concreto. Pero si logras poner una losa de concreto, más de que te rigidiza a media altura la estructura, te da mucha estabilidad, rigidiza la estructura en general, y puedes ponerle cualquier tipo de acabado sin saber, o sea, sin tener que preocuparte que luego se te da el problema con que se te despegue el piso o algo así. Y de ahí para arriba pues es poner acero de verdad en ciertos puntos, y luego pues hacer una estructura de paredes con material de sedente bueno para que tengas una estructura rígida, que no te esté vibrando. Y el problema con los sistemas livianos es que no los construyen bien, y por eso a la gente le queda esa incomodidad, esa vibración, que incluso se mueve y la gente piensa que es normal. Sí. Entonces no hacen problema. Sí. Ahí ya estamos entonces hablando de combinación de sistemas, que es importante que la gente sepa que sí se puede hacer, pero como todo hay que llevar cierto proceso, cierto control de calidad para garantizar que las cosas queden bien. Nosotros, como bien dice Mauricio, me encanta escuchar eso, a veces nos acostumbramos a que no, es que eso es así. No, realmente no debería ser, ¿verdad? No debería ser. Uno entiende que se golpea a veces, o que la gente siente que se golpea el bolsillo con subir un poquito la calidad, pero al final de cuentas la variación es muy poca comparado con el beneficio que va a tener uno en la seguridad primero, y en la parte de comodidad, que es lo que vos decís. A veces uno sube algún entrepiso y uno siente donde se va haciendo así, ¿verdad? Entonces eso no debería ser, no debería pasar. O uno escucha desde abajo hasta arriba. Todas esas cosas, hay métodos, hay formas, hay materiales y sistemas que nos ayudan a controlarlo, ¿verdad? Pero sí es importante entonces que la gente tenga en consideración eso, que se pueden hacer combinaciones de sistemas. Hay algunos que nosotros no recomendamos, como hablábamos hace un rato, que es el de prefabricado para una segunda planta, o sea, y sobre el prefabricado construir una segunda planta, esto nosotros definitivamente no lo podemos recomendar. Sí, al fin y al cabo, todas las combinaciones pues quedará a criterio y responsabilidad del profesional que asesore,
pero a veces lo que hay que hacer son estructuras independientes. A veces no hay forma, o sea, no... No puedes poner encima de una cosa directamente. Exactamente. Y además a veces hay una necesidad prioritaria de tener que hacer algo encima de una construcción que uno sabe que no está diseñada para un segundo piso. Entonces, bueno, opción 1, reforzar. Opción 2, hacer una estructura independiente. Que sabes que al final no está en contacto y puedes continuar arriba. Eso es otra opción. Pero no deja, cuando uno dice, mira, cuando empiezan tantas complicaciones, me va a quedar una construcción ahí combinada que si viene un perito o viene un inspector, me la va a valorar de mala manera. Entonces, lo que estoy invirtiendo, se está perdiendo parte del dinero en el tema de la tasación o un eventual avalúo que se haga. Inclusive hay entes financieros que no te van a financiar proyectos que estén con ese tipo de combinaciones tan extrañas. El perito va a decir, no, eso no es seguro. Y si alguien lo quiere hacer en privado, no hay problema, pero el banco no va a financiar un proyecto que sabe que su vida útil está muy comprometida. Es el caso que te comenté hace un rato. Mi compañero es perito, lo mandaron para hacer la valoración y él, conversando, me la mandó. Y me dice, mira, Richard, lo que me pasó, etcétera, etcétera. Que bueno, ya lo tocamos. Pero sí, muy importante eso, para que también aclarar un poquito a la gente cuando Mauricio se refería a, bueno, hacer una estructura independiente. ¿Qué es lo que quiere decir? A veces es poner algunas columnas, o principalmente sí columnas y vigas separadas de la casa. Pueden sí estar a la par o inclusive adentro, pero separadas estructuralmente para que sobre eso nosotros podamos apoyar un peso, ¿verdad? Y darle mayor seguridad o mayor integridad. Tiene también algunos bemoles, y es que a la hora de que se hace la inversión se tiene que sacar cierta cantidad de dinero importante apenas para llegar al nivel de cielo raso, para empezar a construir de ahí para arriba. Entonces es muy importante que tengamos en consideración eso. Yo sé que no siempre se tienen las previsiones porque compramos una casa ya construida o porque no pensamos que en algún momento íbamos a necesitar hacer alguna ampliación, pero de nuevo ahí es donde está el trabajo y la asesoría del grupo de profesionales para poderle decir a la gente, vea, esto es seguro, les recomendamos esto, o definitivamente no les recomendamos esto, y también para hacer valer la inversión de la gente, ¿verdad? Ahora conversábamos algo muy interesante, y es eso del peritaje. Bueno, la plusvalía o la minusvalía de un lote que se va a vender o que uno va a comprar también, debe la gente fijarse entonces mucho en el sistema constructivo. No es solo, bueno, tengo una casa, está bien. Sí, tengo una casa, está bien. ¿Cuál es la vida útil de esa casa? Muchos factores adicionales, ¿verdad? Sí, en mucha gente yo les recomiendo que si va, inclusive desde el inicio, que es la compra de la propiedad, que también se asesoren. Porque hay gente que llega y lo que compró fue un problema. Primero, no tiene datos, ni siquiera sabe si por el tipo de suelo le van a autorizar construir, porque probablemente sea un suelo impermeable que no va a poder ni siquiera construir drenajes, en caso que tuviera que hacer tanques sépticos y drenajes. Que es muy frecuente. El programa la vez pasada fue de eso. O sea, la mayor parte del país requiere de tanque séptico todavía. O viene un problema, por ejemplo, que el suelo, si no tengo un estudio de suelos a mano, también es un poco difícil tomar decisiones. Pero suponiendo que hay casas cercanas que uno dice, bueno, tal vez aquí no sea tan problemático, pero tiene una pendiente fuerte. Entonces, yo a muchos clientes los he asesorado que les digo, mira, ese terreno está bien, tiene un 90% estable, tiene una parte inestable, que eso lo solucionamos con un muro de contención. Un muro de contención que cuesta 12, 15, 20 millones, dependiendo del proyecto. Entonces se le dice, ok, este lote lo puede comprar, está perfecto, todo está bien, se lo apruebo, pero negocie con el vendedor esos 15 millones, porque ustedes le están vendiendo un lote que requiere estabilizar. Aparte de lo que yo voy a pagar por mi lote, aparte tengo que sacar otro dinero para estabilizarlo. Muy importante. Y lamentablemente eso ha pasado con muchas compras. Hay gente que compra su terreno con la ilusión de hacer su casa, tiene el presupuesto muy ya comprometido, así muy bien proyectado, pero muy comprometido, y le aparece una sorpresa que prácticamente estabilizar el terreno puede costar hasta más que la propia vivienda. Yo tengo un caso muy cercano que es exactamente una radiografía de lo que vos estás diciendo. Exacto. Así, y es doloroso porque uno quiere ayudar a la gente, pero a veces hay condiciones en que es imposible, porque ellos tuvieron que invertir una cantidad de dinero importante para poder estabilizar el lote, y sin eso pues no había integridad o no había seguridad. Entonces es delicado. Me pasó a mí la semana antepasada también algo parecido a eso que estás diciendo.
cliente X me pide que vaya a ver un lote porque quiere construir. El lote tiene una pendiente muy, muy importante en una zona donde los terrenos aledaños muestran cierto deslizamiento. Entonces yo le comento, le digo, mira, es importante que hagamos aquí un estudiocito de suelos, no es una cosa que cueste millones de colones para nada, pero nos va a dar información para poder recomendarle a usted lo que usted tiene que hacer. Entonces la persona me decía, mira, pero lo que pasa es que a mí ya vino el topógrafo y me dijo que aquí no es necesario eso y que él construye de esa forma. Entonces le digo yo, bueno, ahí tiene que tener mucho cuidado, porque es como que yo vaya a donde el médico porque me duele la rodilla y vaya donde un doctor que revisa ojos, ¿verdad? Entonces es muy diferente. Entonces hay que recomendarle a la gente que se acerque al profesional pertinente. Si no sabe cuál es, les repito, nosotros estamos acá para ayudarles, entonces nos pueden contactar y nosotros los canalizamos, porque en ese caso puntual ella nos decía que el topógrafo nos dijo que no era necesario hacer estudios de suelos. Bueno, es un profesional que se dedica a otra rama de la ingeniería totalmente diferente. Entonces el mensaje es siempre tratar de asesorarse, de buscar acompañamiento, de buscar proteger la inversión, y toda la información que uno genere antes protegiendo la inversión, lo que va a hacer es garantizarle a la gente que tenga un menor factor de riesgo en su construcción, en su vivienda, en su integridad y en el cuidado del dinero también. Sí, yo a mucha gente le digo, así como usted tiene su médico de confianza, su abogado de confianza, tenga también su ingeniero de confianza. Y así pues a mí me toca con muchos clientes, tienen un proyecto para la familia, para algún amigo, y siempre lo recomiendan, o nos recomiendan por el tema de que ya por lo menos saben cómo manejamos los proyectos. Entonces yo a todo el mundo le recomiendo, tenga a alguien de confianza, busque asesores, alguien que haya tenido una buena experiencia con algún profesional que haya sido muy, muy formal, para que tenga alguien que lo asesore, porque mucha gente va a estas famosas ferias, ¿verdad? Ferias donde hay varias inmobiliarias, bancos y todo ofreciendo, y claro, tienen departamentos de publicidad y mercado muy buenos, pero muchas de las cosas que están vendiendo, que están ofreciendo, primero no cumplen con la normativa nacional y creen que son sistemas muy novedosos y que salen más baratos. Y ya yo me he hecho pasar por cliente en muchas de esas ferias. Y qué interesante, qué bueno. Y hago preguntas y voy con los estudiantes y luego los estudiantes, vaya y háganse. Le digo a un estudiante, haga preguntas jodidas. Exactamente. Sí. Le digo, vayan todos ahí como en pareja, que parezcan un matrimonio. Y hagan preguntas como que quieren comprar casa. Y les hago un cuestionario para que ellos se den cuenta de lo que les van a responder. Yo me hago pasar también por cliente. Y empiezo a preguntar y uno recibe respuestas tan increíblemente fuera de todo contexto que uno dice, bueno, una persona particular no sabe. Entonces uno dice, si va a comprar casa, si va a comprar terreno o si va a construir, igual asesórese de un profesional. La asesoría no es cara. A veces la gente piensa que es un montón, pero nada cuesta pagar un honorario por una hora, por lo que sea, por la asesoría que le puede dar un profesional, a no perder millones o inclusive hasta poner en riesgo la vida por comprar algo que está totalmente comprometido desde el punto de vista de seguridad, de estabilidad, y a la gente se ha llevado muchas sorpresas así. Claro, inclusive en proyectos que van más allá de una sola vivienda, en proyectos ya de más grandes. Recuerdo uno lamentable acá en Desamparados, hace algunos años uno en Coronado también, que son proyectos enteros que se han visto comprometidos. Y eso pasa, estoy seguro, por falta de información técnica importante que permita darle más valor a las inversiones. Exactamente, o sea, la gente tiene que tener conciencia, es su patrimonio. Siempre cualquier vivienda es una inversión fuerte. O sea, ahí va a estar la estabilidad de su familia, la seguridad de su familia. Entonces nada cuesta, o sea, tomarse el tiempo, investigar, informarse, asesorarse. El colegio de ingenieros, las universidades también dan ese tipo de servicios. Uno puede llegar y hacer consultas, por lo menos para que lo vayan guiando. Hay documentos muy importantes en los repositorios de universidades, en el Ministerio de Hacienda, en el Colegio de Ingenieros, en el Ministerio de Economía. Hay información muy importante que a veces la gente no sabe que existe, que por lo menos lo puede guiar. Y eso también con la asesoría de un buen profesional responsable, pues casi que asegura un buen producto, ¿verdad? Pero el problema es que la gente se aventura sin asesorarse y se puede llevar sorpresas muy desagradables y las vemos todos los días. Sí, claro, eso creo que es lo más doloroso, que uno, es que si fuera un caso aislado, pues probablemente que uno piense que es una situación muy particular, pero realmente a veces es un tema generalizado, ¿verdad? Es un tema generalizado de ver muchas malas prácticas, y a veces pienso también que pues tenemos cierto nivel de suerte, ¿verdad?
cierto nivel de suerte, porque hay cosas que uno ve que son realmente barbaridades a nivel constructivo. Yo a mis estudiantes les digo, y ellos saben, y se ríen mucho de eso cuando yo les digo, aquí no pasan más cosas, o a veces uno no sabe por qué, porque yo pienso que Dios es tico. O sea, yo eso les digo, porque a veces es increíble cuando uno ve ciertos proyectos en ciertos lugares y uno dice, ¿cómo? E inclusive que a uno le preocupa cómo es posible que a este proyecto tenga instalado, por ejemplo, un medidor de electricidad. Que uno sabe que no hay permiso por medio, que es algo que está ahí, no sé, algún... Y tiene medidor, ¿cierto? Y tiene medidor. Y dice, o sea, ¿por qué le instalan un medidor? O sea, a veces uno le pone problemas en la tramitología para un medidor porque le falta algún requisito. Entonces uno a veces no entiende, muchas cosas se manejan de manera un poquito oscura, a ver, en ese sentido, en la parte de tramitología. Entonces también eso es bueno, que un profesional también les asesore, porque durante la tramitología se pueden llevar ciertas sorpresas también si no están amparados ante un buen profesional. Claro, eso es típico, y eso que vos decís también me llama muchísimo la atención, porque muchas veces las personas piensan que los permisos son un requisito para estorbar o para entorpecer. Hemos tratado de indicarle a la gente que no es así y tratar de quitarles esa idea, y el tema de los permisos es para regular, para normar, para ordenar cosas y para garantizar que lo que se esté haciendo se vaya a hacer de manera adecuada. Y sí, a veces hay sorpresas que a veces son fáciles de prever, algunas veces son imposibles de prever y te saltan a la vista, y es un problema grande que hay que resolver de muchas maneras, ¿verdad? A veces con retiros, a veces con disponibilidades de agua, con disponibilidades de servicio eléctrico, muchísimas cosas que influyen, y sí, ¿verdad? Sí, el tema de la tramitología a veces es lo concebimos como una pesadilla, estamos acostumbrados a que es una pesadilla. En cierta manera sí, pero digamos, para el profesional es muy llevadero, sabe cómo irlo enfrentando. A la gente se le hace una pesadilla porque muchas veces el profesional le deja todo ese problema al cliente. Le dice, tráigame tal cosa y tráigame otra. No, el profesional debería estar también encima del... Por dicha ahorita, como el sistema es muy digitalizado, pues el profesional está más encima, pero es importante que el profesional siempre asesore a lo largo de todo el proceso de tramitología para evitarle ese dolor de cabeza, o sea, que le facilite el proceso o que se haga cargo. Yo, por ejemplo, personalmente me hago cargo del proceso porque me llevo sorpresas. Por ejemplo, pocas veces me han rechazado un proyecto, pero cuando me lo han rechazado a uno le extraña porque uno tiene ya 10, 12 años en normativa y un montón de cosas. Y cuando uno ve es que me están revisando el plano con el código urbano, o sea, un documento de referencia que ya no está vigente desde hace muchos años, ya hay no reglamento de construcciones. Entonces me dicen, no, es que en esta municipalidad nos basamos en el código urbano. Yo digo, ese documento está desactualizado, hay otros vigentes, o sea, entonces no me puede salir cosa normativa que ya no está vigente. Y entonces uno se encuentra, lamentablemente, algunas municipalidades donde algunos trámites los hacen mal, porque no están bien informados, no están actualizados, o mantienen, no sé, una política extraña ahí de no actualizarse, o son muy cerrados a lo que ellos quieren manejar desde el punto de vista de tramitología como gobierno local, ¿verdad? Entonces esa parte es un poquito delicado porque cada gobierno local tiene su cierta libertad de manejo en ciertos proyectos, ¿verdad? En ciertos procesos. Sí, yo también siempre acompaño a la gente en todo el proceso, y parte del servicio que yo brindo es la tramitología completa. Y yo sí le pido a la gente, evidentemente, pues algunos documentos que uno necesita o algunas firmas que necesita, pero es importante que sepan que el profesional también está para eso, para ayudarlos y para guiarlos. Exactamente. Creo yo, Mauricio, que ya estamos llegando al final. No sé si vos tenés algún comentario o algo que quieras hacer adicional. No, nada más que, bueno, igual nuevamente les agradezco la invitación y que pues estaremos tratando de en lo que podamos ayudar, en darles información. Igual ahí te voy a dejar mi contacto por cualquier cosa ahí en el TEC. También estamos para servirles y ayudarles, y que a manera de resumen, un consejo importante es asesórense bien de profesionales para que los guíen bien en eso, para que no tengan sorpresas en el proceso. Yo hago eco de esa recomendación que hace Mauricio. Asesórese, busque la ayuda, busque el acompañamiento. Estamos para ayudarles y para servirles, y es una decisión importante. La información es importante para tomar decisiones, entonces para eso estamos, para servirles y para acompañarlos. Entonces, Mauricio, yo también agradecidísimo de que hayas venido hasta acá. Gracias por tu tiempo, por el esfuerzo, por el conocimiento también, y por los contactos y lo que venga de aquí a futuro para todos. Mucho gusto. Muchas gracias.
Por Radio Acerrí La Potente les hemos ofrecido Piedra, Papel y Cuerda, un programa de 60 minutos con asesoría en compras de materiales, planos y muchas recomendaciones para su construcción. Y solo aquí, por La Potente, Radio Acerrí.